Me encontraba bastante entretenido haciendo mis cosas de siempre. Is there like a place to eat around here? I think there's a lunch spot. Holy sh! Cuando de repente se me ocurrió la magnífica idea de hacer un video relacionado con el software y hardware de nuestras computadoras. Así que vamos con ello. Las primeras dos preguntas dicen lo siguiente: ¿qué es un procesador y qué tipos de memorias existen? Vamos con la primera. Básicamente, la CPU o unidad central de procesamiento es la que interpreta las instrucciones y procesa los datos de los programas de una computadora. Básicamente, si lo quieres ver de esta forma, es el cerebro de nuestra computadora. Sin ella no podríamos procesar absolutamente nada. Y no, la CPU no es toda la computadora como normalmente muchos le dicen. Con respecto a la segunda pregunta, existen diferentes tipos de memorias, tales como la memoria RAM, la memoria ROM, la memoria caché, la memoria swap, que básicamente es la memoria virtual y que es parte de la memoria RAM. Y a su vez todas estas se dividen en diferentes categorías, tales como volátiles y no volátiles. Aquellas memorias que tienen una característica volátil son aquellas que funcionan mediante el uso de energía eléctrica, tales como la memoria RAM, y las no volátiles básicamente funcionan sin energía eléctrica, como el disco duro. Como tercera pregunta tenemos la siguiente: ¿qué laptop recomendarías para alguien que va a estudiar programación? Primero que nada te recomendaré las especificaciones que debe tener tu computadora. Como principal factor, el procesador. Puede ser a partir de un Ryzen 5 de tercera generación o en su defecto un Core i5 de décima generación. Básicamente estos procesadores son de gama media, pero podrán explotar al máximo los recursos de todos los programadores. Una memoria RAM de aproximadamente 8 GB como mínimo y el combo que ya todos conocemos de 1 TB de disco duro mecánico y un estado sólido de a partir de 128 GB. Estuve buscando ciertos modelos que podrían llegar a cumplir con todas estas especificaciones. Para hacer esto más interesante, te dejaré desde los máximos hasta los mínimos de portátiles que podrías comprarte. Empezando con el máximo, tenemos la poderosa Apple MacBook Pro de 13 pulgadas, hermanos. La verdad, el precio sí es un ojo de la cara, evidentemente, pero pues si te quieres ir a lo máximo y te gusta Apple, pues esta es una buena opción. En Ciberpuerta, como puedes ver, la encontré alrededor de unos 36,000 pesos. Cumple con ciertas especificaciones como el Intel Core i5 de octava generación, además de que su resolución de pantalla de 2560 x 1600 píxeles, o resolución 2K más o menos, nos permite tener programas como Python y SolidWorks a la perfección, al igual que tiene una memoria interna o una memoria RAM de 8 GB y tiene una capacidad total de almacenaje de 256 GB, lo cual es un estado sólido, lo cual va a ir bastante más rápido. Yéndonos hasta lo más mínimo y el presupuesto un poquito recortado, estamos hablando de una laptop de Acer, la Aspire 3. Como puedes ver, la tengo alrededor de unos 15,619 pesos, pero tiene características bastante similares a la MacBook y bastante interesantes. Tiene un Intel i5 de décima generación, tiene una memoria interna al igual que la otra de 8 GB, así que vas a ir sobrado en ese aspecto. La ventaja es que esta tecnología es de DR4, la MacBook es de DR3 y por el precio pues se me hace una pendejada. Al igual que la otra, tiene una capacidad total de almacenaje de 256 GB. De igual forma la tenemos en SSD, así que va a ir a toda madre. Ahora, si lo que buscas es algo muy precio-calidad, hay que tomar en cuenta la serie de Huawei MateBook, a partir de la D15 a la D13. En este caso yo tomaré en cuenta la D15, más en la más precio-calidad y es bastante buen equipo. Como puedes ver, en Amazon la encontré aproximadamente a 19,700 pesos. La verdad es un portátil un tanto caro, pero la verdad es que la calidad es bastante buena. Si te gusta más el estilo de la MacBook, en esta Huawei lo tendrás. Tiene una pantalla en Full HD, lo cual te permitirá correr sin ningún problema programas como SolidWorks o Python. En algunas de sus características tenemos un Ryzen 5, un 3500U, es decir, uno de tercera generación. Tenemos la memoria RAM de 8 GB de DR4, al igual que su capacidad de almacenamiento, pero esta sí cumple el combo que nosotros queremos: 1 TB de disco duro mecánico y 256 en estado sólido. Por lo cual yo te recomendaría esta serie de laptops de Huawei a partir de la D15 a la D13 si es tu primera laptop y si te va a servir para una carrera de programador. La verdad es que esta es bastante buena opción. Vamos con la cuarta pregunta, hermanos, y dice más o menos así: ¿cuánta memoria RAM recomiendas tener para jugar de manera completa? Actualmente sabemos que la RAM no es ningún lujo. Ahora tener 8 GB es como tener 1 GB en el 2000. Prácticamente la RAM se ha vuelto algo indispensable en nuestras vidas, o al menos en los que estudiamos este tipo de carreras, y más para aquellos que son muy jugones. Estos güeyes prácticamente viven de la memoria RAM. Habiendo distintos juegos como Warzone, que aproximadamente comen 10 GB de RAM, yo te podría decir que la opción más recomendada para memoria RAM y jugar de manera óptima es de aproximadamente 16 GB como mínimo. La verdad es que esta memoria RAM va bastante holgada y no perderás nada de tiempo. Ahora que si tienes el dinero y tienes los recursos, no como aquí tu compatriota el más pobre,
Podrías llenar tu computadora con 32 GB, pero a veces eso sí lo considero innecesario y a veces un lujo. No hay cierta cantidad de programas que todavía llenen 32 GB de RAM, al menos en computadoras profesionales y o personales. Así que con 16 GB tú irías a toda madre en todos los juegos, hermano. Permíteme ofrecerte información que cura. Bien, a partir de aquí, hasta que yo lo mencione, vamos a ver la serie de preguntas que nos realizó la subdestacada del canal. En este caso nos realizaba aproximadamente 50.000 preguntas. ¿Qué? Así que vamos a elegir las que más me apetezcan. Haciendo alusión a las computadoras Mac, la subdestacada pregunta: ¿la Mac sirve como portavasos? Evidentemente sí. ¿La Mac vale lo que cuesta? Sabemos perfectamente que las computadoras de Mac no se caracterizan por tener un precio bajo, ya que ofrecen equipos supuestamente de muy alta calidad, lo cual es una marca que se está viendo totalmente afectada por otras marcas de precio-calidad. Esto no solo en el aspecto de las computadoras, sino también de los celulares. Han llegado al mercado distintas marcas que la pueden partir su madre. En cuestiones técnicas, la Mac no vale lo que cuesta. Simplemente te están vendiendo un producto que está totalmente sobrevalorado. En cuestiones de estética, tal vez supera a muchas otras marcas, pero eso evidentemente no los hace valer lo que valen. El rendimiento es algo muy vital para las computadoras hoy en día. Sabemos que las Mac sirven para algunos trabajos de diseño, evidentemente, pero la verdad no los hace valer tanto. Contestando a tu respuesta, la respuesta es no. ¿Cómo puedo limpiar el teclado de mi laptop? Te recomendaré ciertos materiales para que lo puedas hacer en tu casa. Solo debes de tener una brocha, en particular a mí me gustan las que son de piel de camello, un paño de microfibra, un poco de alcohol isopropílico y un poco de aire comprimido. Primero lo que podemos hacer es sacudir un poco el teclado con lo que es nuestra brocha y después un poco con el paño suave que tengamos. Posterior a ello podemos mojar un poco el paño con un poco de alcohol isopropílico y empezar a limpiarlo. Esperar a que se seque o de otra manera secarlo con otro paño suave. Finalmente puedes hacer uso de tu aire comprimido para quitar todo tipo de restos de polvo y de toda la mierda que tengas ahí. La siguiente pregunta nos dice: mi computadora cuando la enciendo suena fuerte el ventilador, ¿es normal? Si es una laptop gamer, me temo decirte que sí, es bastante normal, ya que como sabemos los portátiles gamer tienen un poco de mejor rendimiento que otros portátiles, en este caso por cuestiones de arquitectura o porque simplemente tienen una tarjeta gráfica dedicada, mejores procesadores, etc. En cuanto nosotros iniciamos nuestro portátil, el hardware se empieza a acelerar para obtener un mejor rendimiento a la hora del arranque y a la hora del arranque de cualquier otro programa. Si lo notas, algunas veces tu laptop sonará más fuerte de lo normal. Esto significa que los ventiladores están trabajando al máximo, ya que el procesador está siendo forzado al máximo. Para las laptops gamers esto es lo más normal del mundo. En cambio, si no quieres que los ventiladores suenen a toda madre, puedes cambiar la configuración de tu batería, haciendo caso omiso de aumentar al 100% el procesador. Esto disminuirá considerablemente la temperatura de tu laptop, inclusive llegando a bajar hasta 30 grados la temperatura actual de tu computadora. Pero bueno, los portátiles gamer están hechos para eso, no se preocupen, no se va a descomponer a la verga. Esta pregunta es una pregunta bastante buena y dice más o menos así: ¿qué diferencias hay entre los procesadores de Intel y los procesadores AMD? AMD contra Intel. Es como si dijéramos Goku contra Vegeta, Naruto contra el otro emo, Chivas contra América. Una de las diferencias principales entre estos dos procesadores es nada más y nada menos que el precio-calidad. Básicamente todos los modelos de Intel y de AMD tienen características tal vez un poco diferentes, pero muchas muy parecidas. Lo que nosotros hay que saber es para qué vamos a utilizar nuestro procesador. Hay procesadores que nos servirán un poco más para jugar, mientras que otros nos podrán servir para edición de videos, trabajo forzado, etc. Te pondré un ejemplo muy fácil. Vamos a comparar dos procesadores de gama totalmente alta, empezando con el AMD Ryzen 9 3900X contra el i9 9900K. Ambos en sus versiones para escritorio, pero con características un poco diferentes. En cuestión del i9, este procesador tiene 8 núcleos y 16 hilos de trabajo, con una frecuencia base de 3.6 GHz y un bus de núcleos de hasta 5 GHz. Por otro lado, el Ryzen 9 solo cuenta con 12 núcleos y 24 hilos de trabajo, mucho más que el i9. Una frecuencia base de 3.8 GHz y un bus de 4.6 GHz, lo cual nos dice una cosa: el i9 nos puede servir perfectamente para cualquier juego de tipo pesado, mientras que el Ryzen 9, aprovechando todos sus núcleos e hilos de trabajo, puede servirnos más para edición de videos o cualquier otro trabajo forzado, aquellos que requieran de grandes renderizaciones y grandes espacios de almacenamiento. Todo esto irá apegado tanto a tu presupuesto y a tus necesidades. La siguiente pregunta dice más o menos así: ¿qué pasa si se sobrecalienta una PC? ¿A qué temperatura se toma como riesgo en una PC?
Es un tema al que muchos les interesa la temperatura de su PC. Contestando tu primera pregunta, básicamente no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que te va a aparecer un pantallazo azul y se va a reiniciar. ¿Por qué pasa esto? Cuando el procesador o alguno de sus componentes llega a su límite, o incluso lo sobrepasa, los componentes tienen la característica de que pueden bajar su rendimiento un poco para proteger y disminuir la temperatura. Es por eso que si llegan a su límite, prácticamente se van a apagar, van a dejar de funcionar y se van a reiniciar. Eso es básicamente lo que pasa por mera autoprotección. Contestando tu siguiente pregunta, ¿a qué temperatura se toma como riesgo en una PC? Te daré algunas temperaturas límite que tienen algunos componentes. Esto claro sacado desde un promedio. Los procesadores alrededor de los 90 grados. Las tarjetas gráficas alrededor de los 85 grados. Los discos duros o unidades de memoria alrededor de los 75 grados. Las memorias RAM alrededor de los 75 grados. Y una motherboard estable podría estar en un límite de 80 grados, siendo esta la placa base de todo. ¿Cuándo es que hay que considerar riesgo? Cuando sobrepasa estas temperaturas. Pero la cuestión aquí es revisar la temperatura límite de cada uno de nuestros componentes de manera exacta. Por ejemplo, en la página oficial de AMD tenemos las temperaturas oficiales de cada uno de nuestros procesadores, siendo especificadas que pueden llegar hasta los 95 grados. También en la página de Intel. Si llegan a sobrepasar, en este caso, estos 95 grados y llegar inclusive a los 100 grados, simplemente se va a apagar la computadora, va a dar un pantallazo azul y se va a reiniciar. Los daños severos comienzan cuando las temperaturas ya son totalmente absurdas, incluso superando los 100 grados. Más o menos alrededor de los 130 grados es cuando ya puede haber un problema demasiado severo con los componentes. Puede llegar a haber pequeños chispazos y puede llegar a valer verga tu compu, pero eso es prácticamente imposible. Mientras cuides tu computadora no va a pasar nada de eso. Una de las últimas preguntas que viene es: ¿puedes poner RAM de diferente capacidad? La respuesta es sí, pero no es lo más recomendable. Por si no sabías, hay una función que se llama Dual Channel. Esto lo que hace es básicamente aumentar el tamaño del bus de datos de la memoria RAM. Es decir, la transferencia de datos va a ser mayor. Entonces, en ese caso, si tenemos una memoria RAM de 8 GB a 2666 MHz, lo ideal sería conseguir mínimo una de la misma capacidad de almacenaje, es decir, de 8 GB. La frecuencia no importa tanto. Hay una función que se llama interleaving, o básicamente se llama intercambio, por así decirlo. Esta función básicamente lo que hace es regular la frecuencia de la memoria RAM que tenga la frecuencia más alta. Es decir, si tú tienes una memoria RAM de 8 GB a 3000 MHz, tienes tu memoria RAM de 8 GB a 2666, lo que va a pasar es que la memoria de 3000 MHz se va a igualar a la de 2666 MHz, por lo cual ahí entra la función del Dual Channel. Y de esa manera se aprovecha mucho más la capacidad de tu computadora y de las memorias RAM. Para finalizar, dejé una de las preguntas que me pareció más interesante y bastante más elaborada, la cual dice lo siguiente: quiero comprar y armar una computadora en un futuro y tengo una duda, que en realidad son un chingo. ¿Cómo saber qué power supply o unidad de poder comprar? ¿Es importante los sellos de 80 Plus para saber si es de calidad? ¿Cómo se calculan cuántos watts necesita la PC para que el componente dé el ancho y no dañe el resto de la computadora? Muy bien, vámonos por partes. Para saber cuál Power Supply Unity o fuente de poder tú necesitas, vas a seguir una serie de pasos. Primero que nada hay que saber cuántos watts resiste cada uno de nuestros componentes, es decir, cuánto voltaje va a jalar de la fuente de poder. ¿Cómo puedes hacer esto? Te vas a Google y buscas Power Consumption, y sí, tiene que ser a huevo en inglés. Después pones el nombre de tu componente, en este caso yo voy a utilizar un procesador de Ryzen, y finalmente nos dirá el voltaje en watts. Lo que tú vas a hacer es ir anotando cada uno de estos voltajes y finalmente sacar una suma. Cuando finalicemos la suma nos debe dar un número entero, el cual representará la cantidad de voltaje que necesita nuestra fuente de poder. Suponiendo que nuestra sumatoria nos da 500 watts, hay que comprar una fuente de poder que esté un poco más holgada, a lo mejor unos 50 o 100 watts más. Yo te recomendaría en ese caso que compres una fuente de poder de 600 watts y tu computadora sea factible para después una actualización. Contestando la pregunta acerca del 80 Plus, que son las certificaciones de calidad básicamente lo que esta certificación significa es que estas fuentes de poder tienen más de un 80% de eficiencia energética. Básicamente, si no quieres que tu equipo se eche a perder, trata de buscar unas de estas. En cuestiones de equipos de alta gama o equipos gamers, te recomiendo que compres una de estas fuentes de poder, ya que los componentes son un poco delicados en este aspecto y necesitan una buena fuente energética. Y finalmente, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se calculan cuántos watts necesita la PC para que el componente dé el ancho y no dañe el resto de la computadora? En este caso voy a utilizar como ejemplo una tarjeta madre de Asus, la A320MK, una tarjeta madre totalmente de entrada. Básicamente lo que vas a hacer es buscar tu tarjeta madre preferida y vamos a fijarnos en ciertos aspectos muy importantes. Primero, el tipo de socket que tiene. El socket es básicamente el agarre
red del procesador. En este caso, esta tarjeta madre tiene un socket AM4. Eso nos quiere decir que es con compatibilidad de AMD, más en específico de la serie 3000 de los procesadores de Ryzen. También nos vamos a fijar un poco en la memoria y evidentemente nos vamos a fijar en el tamaño de nuestra placa madre. En este caso es una ATX. En un apartado nos debe decir velocidades de reloj de memoria soportadas. Esto quiere decir que los componentes que nosotros pongamos tienen que estar en este rango de frecuencias. Básicamente es así como se calcula la frecuencia en reloj y el voltaje que se va a necesitar en cada uno de los componentes. Finalmente dejamos un espacio para las mejores preguntas de toda esta encuesta, que no salieron evidentemente en el video, hermanos, pero les van a gustar. Así que vamos con ello. 3, 2, 1, ¡empezamos! ¿Por qué dices hermanazos XD? Porque quiero y porque puedo. ¿Cómo se llama la cosa de la cosa que va en la cosa esa y sirve para poder usar una cosa? Buah. ¿Cómo se prende? Jaja, con el botón de encendido. L, me gustas. Bueno, pues declaraciones de amor por ahí, entonces bastante bien, ¿eh? ¿Crees que una taza con RGB aumente mi rendimiento en la uni? Efectivamente sabemos que el RGB aumenta muchísimo la potencia de todos y cada uno de nosotros. Entonces yo creo que sí. Monterrey empieza con M y termina con T. Es muy cierto, es sumamente cierto eso. ¿Se daña si limpio mi computadora en el lavabo? No creo. ¿Se puede descargar memoria RAM? Siguiente pregunta. ¿Te puedo besar hasta quedar inconscientes? Por supuesto que sí.